Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya. Bendito. Desde la comodidad de su hogar, Te alabamos. conéctense, hermanos. Vamos a transmitir el mensaje por Facebook. Aleluya. Queremos que todos estén bien, hermanos, porque Dios así lo quiere, que todos estemos bien. Nos ha cuidado de esta pandemia que ha existido, gracias a Dios. Ninguno de nosotros nos hemos dado cuenta que ha estado enfermo, porque la mano de Dios siempre está con nosotros. Sabemos, hermanos, que quisiéramos estar juntos, reunidos físicamente, pero no se puede por cuestiones de este problema que ha existido, esta pandemia, pero muy pronto estaremos reunidos en el templo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Gracias. Hermanos, vamos a leer un texto de la Biblia. Está en Mateo 12, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos les dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aleluya. Bendito Dios. Los fariseos siempre estaban tratando de poner en evidencia e increpando a Jesucristo, pero Jesucristo, con palabras sabias, porque era Dios, ¿verdad?, les dijo: ¿no saben que el que está aquí es mayor que el día de reposo? Era el Hijo de Dios, ¿verdad? Espiritualmente, físicamente era el Hijo del Hombre, porque su padre José y su madre María, pero era Dios el Hijo, era Jesucristo el Hijo de Dios. Hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por estar aquí, Señor, en tu templo, alabando y glorificando tu nombre y llevándole la palabra a nuestros hermanos que están en sus hogares, Señor. Confórtalos, Señor. Bendícelos, Señor. Dios, a sus
a toda su familia, porque tú quieres, Señor, que tus hijos estén bien, Señor. Y nos has demostrado, porque todos nosotros, Señor, estamos bien, porque tú nos has guardado en tus manos. Y sabemos, Señor, que tú viniste a morir en la cruz por nosotros y nos has dado salvación y vida eterna. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden corroborar, hermanos, en Marcos 2, 23, 28 y Lucas 6, 1, 5. Los discípulos recogían espigas en el día de reposo. Voy a dejarlos con el hermano Adrián López, nuestro pastor, que va a traer la palabra esta noche. Dios les bendiga, hermano. Bendito Dios, gracias. Bendito sea el Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Gracias le damos al Señor por permitirnos estar en esta casa, en su casa. Y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos miran por estas redes sociales, por el Facebook. Amén. Dios los bendiga. Gracias a Dios que se conectaron. No se desconecte porque Dios tiene una palabra para usted. Amén. Hoy en este martes precioso nos gozamos en la presencia de Dios. Aunque el mundo haya malas noticias, pero en nuestras vidas hay buenas noticias. Amén. Porque Cristo vive en nosotros. Y el hecho de que Cristo vive en nosotros, esa es una buena noticia. Por eso nosotros, hermano, tenemos una esperanza, aunque el mundo esté sufriendo y hay mucha gente que está muriendo. Es una tristeza que mueran sin Cristo, pero nosotros como cristianos sabemos que nuestro en el cielo y está al lado del Señor. Amén. Así es que por eso hay una esperanza, hermano. Nosotros, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Amén. Pero el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. En estos momentos difíciles, Dios nos cuida. Vamos a la palabra de Dios, iglesia. Quiero que usted que me está viendo se ponga cómodo, apague tu televisor, póngase al pendiente, porque Dios trae una palabra para usted hoy en este día. Amén. Por medio de este medio, y quiero que lo compártale a sus amistades, mande lo que sea de bendición para aquellos. No tratamos de hacernos famosos, no tratamos de adulir a alguien, sino tratamos de que reciban la palabra de Dios lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Amén. Y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos. Sea el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8. Hay una palabra que dice así. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oiga, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta preciosa noche, Señor, gracias le damos, Padre bendito, y a usted le damos toda honra y toda gloria. Sea usted llegando a los hogares, sea usted llegando, Señor, a las familias, sea usted llegando, Señor, a los necesitados, Padre. Por medio de este medio, Señor, soltamos una palabra, Señor, sobre su pueblo. Soltamos una palabra, Señor, sobre su iglesia, Señor. Que sea usted tocando los corazones, tocando las familias, Padre. Que su evangelio, que su predicación, que su mensaje, Señor, fluya por medio de este medio, Señor, de predicación, Padre, y sea libertando, sea sanando, sea limpiando, y sea, Padre bendito, prosperando, Señor, a todos aquellos, Padre, que estarán viendo, Señor, y que estarán escuchando su palabra, que tiene poder, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Así puede tomar su lugar. Óigame bien. La iglesia que estaba en Jerusalén. Esta palabra, Hechos capítulo 8, era para la iglesia de ese tiempo. Amén. Pero también para la iglesia de hoy en día. En este año que estamos viviendo, en este mes que estamos viviendo, en estas circunstancias que estamos viviendo. Oigan, dice que hubo una gran persecución, que Saulo
se levantó en contra y empezó a perseguir a la iglesia. Los que conocen un poco la Biblia saben que Saulo fue Pablo después, amén. Pero antes de ser Pablo, fue Saulo, amén. Y dice que antes de esto, le voy a decir la historia un poco, habían matado a Esteban, que era uno de los diáconos que los apóstoles habían escogido para servir a las mesas, amén. Después de la muerte de Esteban, viene una persecución a la iglesia. Déjeme le digo una cosa. Las circunstancias son parecidas a las que miramos. Ahorita estamos siendo espiritualmente perseguidos. ¿Por qué? Porque no podemos estar en casa de Dios. Amén. Entonces, la persecución que vino en Hechos capítulo 8, hermano, podemos entenderla ahora que estamos pasando todo esto. Sabemos que hay una persecución en contra de la iglesia, en contra de nuestras vidas, en contra del pueblo de Dios. Y nos damos cuenta que ocurrió una en el libro de Hechos capítulo 8. Amén. Dice que Saulo estaba al frente de todo eso. Miren, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Oigan, déjenme les digo una cosa. Todos fueron esparcidos. Precisamente lo que ha pasado en estos tiempos, que todos fuimos esparcidos. O sea, todos estamos en un lugar. Antes de la persecución estaban todos juntos. Antes de que viniera el coronavirus estábamos todos juntos. Vino este coronavirus y fuimos esparcidos. Cada quien está en su casa. Eso es lo que quiere decir esparcido. ¿Por qué? Porque vino una persecución. ¿Por qué? Por medio de esta enfermedad. Vino una persecución aún en la iglesia. Amén. Quiero que me entienda que todo tiene un sentido espiritual, que todo tiene un valor espiritual. Todo lo que la Biblia habla es un valor espiritual. Y nos habla que todos fueron esparcidos, como estamos nosotros ahorita. Ahorita no estamos juntos. Esparcido quiere decir separados. O sea, esparcidos quiere decir que si había 20, uno está por allá, otro por acá, una familia está allá, otra familia acá y otra familia por acá. Eso es ser esparcido, para que me vaya entendiendo. Entonces sigue diciendo que todos fueron esparcidos. Versículo número 2. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Oiga, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que hacía Saulo? Asolaba. O sea, Saulo lo que quería era que no hubiera nadie unido. Óigame. No quería que hubiera nadie unido. Entonces asolaba la iglesia y a los que encontraba unidos los llevaba a la cárcel. Fíjese lo que está pasando. Ahora, precisamente esa persecución está ahorita. Ya ahorita se ha dado permiso un poco de que se congreguen. Pero antes de eso, si se congregaban, eran llevados a la cárcel. ¿Sí me está entendiendo lo que estaba pasando en Hechos y lo que está pasando ahorita? Hay una persecución en contra de la iglesia, pero es espiritual. Es espiritual. Y tenemos que entender la iglesia, tenemos que conocerla, porque ha venido una persecución en contra de nuestra fe, en contra de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dice que los llevaba y los entregaba a la cárcel. Los metía en la cárcel. Los metía en la cárcel. Aquí quiero que entienda, porque ese es un valor espiritual. ¿Sabía usted que cuando fueron esparcidos, cuando él miraba a alguien, lo agarraba y lo metía a la cárcel? En el libro de Apocalipsis dice, tengan cuidado porque varios de ustedes van a ser metidos en la cárcel. ¿Qué quiere decir la cárcel? La cárcel es un lugar espiritual donde vas a ser metido. O sea que si traemos esto a lo espiritual, ahorita hay muchas personas que nos están viendo, que nos están oyendo, que están en prisiones espirituales. ¿Por qué? Porque fueron esparcidos y donde están fueron llevados a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Lo que tenemos que hacer es seguir escudriñando las escrituras para saber que nosotros y que la palabra de Dios nos da la victoria. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Oigan, fíjense, qué bonito es y qué precioso es
cuando los que están esparcidos en sus hogares están anunciando el evangelio. Oiga, porque quiero que me ponga atención. Cuando estos fueron esparcidos, dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, si la iglesia de estos días fue esparcida y estamos por todas partes, pero aquí viene la pregunta: ¿estamos anunciando el evangelio? ¿Estamos usando los medios de comunicación para anunciar el evangelio o para hablar de otras cosas? Oiga, ¿por qué le digo esto? Me llegan videos, me llegan mensajes de varias personas, pero no están anunciando el evangelio, sino lo que me llega y lo que me mandan es de que dicen en esos videos de que no te pongas la vacuna porque la vacuna es la marca de la bestia, de que no hagas esta cosa, que todo esto es una gran conspiración, y empiezan a sacar un montón de cosas. Pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Entiéndalo bien. Estos, cuando fueron esparcidos, dice que iban predicando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Amén, las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. O sea, ¿qué es lo que iban haciendo? Iban predicando a Cristo, diciéndole a la gente: mira, sabes que si tú recibes a Cristo te vas a salvar. Sabes que si tú te recibes a Cristo, aunque te venga la enfermedad, tú te mueres, pero te salvas. Amén. No andaban chismeando, no andaban platicando. Yo me he metido, me han hablado y me dicen: mira este video. Le digo: no anden chismeando, prediquen el evangelio. Sale un hombre ahí pelón que es amigo del Papa y que es una gran conspiración. Dicen que el Papa Francisco y que no sé los Illuminatis y que no sé qué tanto y que todo es una conspiración. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Amén, aleluya. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que predicar la salvación a las almas que se están perdiendo. Amén. Porque a veces nosotros como cristianos confundemos el evangelio y decimos: ok, todo lo que está pasando, y empezamos a hablar solamente de la escatología. Vamos a ver, es que Cristo ya viene. Sí, amén, Cristo viene. Pero es que la gran tribulación sí viene. Yo también lo he predicado y en estos días, amén. Pero hermano, tenemos que predicar el evangelio de salvación. ¿De qué sirve que les estemos diciendo que Cristo viene y que la gran tribulación, si no les enseñamos cómo ser salvos? Es como darles, hermano, es como no darles la medicina. Hay que decirles que Cristo viene, hay que decirles que la gran tribulación se aproxima, pero hay que hablarles el evangelio para que se conviertan a Cristo. Ahora, es porque esto es lo que ellos hacían. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Amén. Amén. Fíjense, estamos viendo un hombre que tenía y sabía cuál era verdaderamente su misión. ¿Qué era verdaderamente lo que Dios quería para su vida? ¿Qué era? Les predicaba a Cristo. Amén. Que precisamente en estos momentos que estamos viviendo es de lo que menos se habla. Se hablan de las señales, se hablan de los acontecimientos, se hablan, hermano, de las conspiraciones, se hablan hermano, de tantas cosas, de misterio, de todo se habla, pero de Cristo no se habla. Y mire lo que dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Oiga, si usted se da cuenta, hermano, se da cuenta que la iglesia que fue esparcida iba predicando el evangelio de Cristo. Y la gente que escuchaba, ¿por qué? Porque el evangelio produce en la gente la salvación. Oiga, esto es lo que tenemos que entender como iglesia y por las circunstancias que estamos viviendo. Así como en la iglesia de Jerusalén
fue esparcida y fue perseguida. En estos momentos nosotros como iglesia hemos sido esparcidos. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia de Jerusalén hizo? Predicar a Cristo, las buenas nuevas de salvación. A veces nosotros, hermano, si usted se mete a YouTube, usted mira un montón de cosas, pero menos un mensaje de salvación, ¿sabía usted? Y si usted se atreve a predicar un mensaje de salvación, no lo escucha. Porque la gente lo que quiere oír es de que les hablen de marcianos, de que les hablen de las conspiraciones, de que les hablen de la marca de la bestia, de que les hablen tantas cosas. Pero no quieren oír la salvación. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Fíjese. Otra cosa que hace falta en estos momentos son señales. Oiga, hay tanta gente que está ahorita y ha utilizado estos medios para predicar y para orar y para empezar a profetizar y para empezar a hablar y para empezar a decir tanta cosa. Pero hay una cosa que está faltando y son las señales. ¿Qué señales? La primera señal, óigame bien, es que muchos de ellos, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ok, fíjese una cosa. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, si predicamos la palabra de Dios, si verdaderamente les predicamos a Cristo, si verdaderamente les predicamos la salvación, entonces esas son las señales que van a seguir. Eso es lo que Dios hace. Primero la salvación y después, hermano, vamos a ver transformaciones. Vamos a ver gente libre. Vamos a ver gente que se va a convertir. ¿Saben lo que? Mire, es tremendo, pero lo menos que se está viendo en estos días son gente convertida. Lo menos que se está viendo son personas de afuera que se están volviendo a Cristo. ¿Por qué? Porque no se les está predicando el evangelio de salvación. No se les está predicando a Cristo. Amén, aleluya. Se les está hablando de toda otra cosa, pero menos de Jesucristo. Ahora fíjese lo que dice. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque había llegado el evangelio. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Oiga, llegó el evangelio a esa ciudad y estaba ahí un hombre que se llamaba Simón y por mucho tiempo se había hecho pasar por un grande. Amén. Oiga, porque esto que está viendo ahorita aquí está pasando también en estos momentos. Esta palabra que yo le estoy leyendo, en estos momentos se ha estado cumpliendo. Porque ahora que está saliendo el evangelio, que se está predicando el evangelio, que estamos viendo el evangelio puro y verdadero, nos hemos dado cuenta que había hombres que se hacían pasar por grandes. Por grandes. Ahora, fíjese lo que dice así. Y haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, ¿qué le quiero decir? Que antes de que la iglesia fuera esparcida, antes de que nos esparcieran para nuestras casas, había hombres que se pasaban por gente grande. Y mucha gente decía, ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Pero hay una cosa que usted tiene que entender, que Felipe predicaba el evangelio y los cojos eran sanados. Los sordos oían. Había señales. Amén. Por medio de la predicación, esas señales seguían. Pero este hombre, que era un mago, que se llamaba Simón, que se hacía pasar por un hombre grande, mucha gente lo tenía a él como un hombre, porque ahí decían es palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este hombre, Simón, también hablaba palabra de Dios. También hablaba palabra de Dios, porque la gente decía, este es el gran poder de Dios. Y para poder hablar que ese es el gran poder de Dios, es porque el hombre
se relacionaba o se hacía pasar por alguien de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todo esto nos está hablando del diario vivir de estos días, es el periódico de estos días. Ahora, esto nos ayuda a ver y también a evidenciar, evidenciar lo que estaba pasando en la persecución, lo que está pasando en estos momentos nos ayuda a evidenciar entre Felipe y el mago. Aquí es donde tenemos que entender entre Felipe y el mago Simón. Felipe llegó predicándoles el evangelio, pero Simón también se hacía pasar por un hombre de Dios. Y tenía la gente convencida, porque decían y lo escuchaban atentamente. Y decían, este es poder de Dios. Y fíjense que sigue diciendo, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Fíjense, este hombre Simón, la gente le creía. La gente estaba convencido de que era de Dios, porque por sus artes mágicas. Ahora, quiero que me entienda y quiero que entienda el mensaje. Porque este mensaje lo que está haciendo es evidenciando a aquellos que se hacían pasar por grandes y a todo ese pueblo que los escuchaba y decía, este es el grande poder de Dios. Lo está evidenciando de esta forma. ¿Por qué? Porque en medio de la persecución todos corrieron, todos salieron. En medio de esta persecución, óigame bien, están saliendo los grandes mentirosos. Como salió Felipe, como salió el mago Simón. Ahora, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ahora, ¿cómo era que los engañó? Por sus artes mágicas. O sea, ¿qué usaba el mago para convencer a la gente? ¿Qué usaba el mago para poder hablar y hacer aún milagros y señales? La magia. Entonces, aquí podemos llegar a la conclusión de que mucha gente grande lo que usaba para hacer señales y milagros era la magia. Era magia. No era el poder de Dios. No era Dios. Eran sus artes mágicas las que lograban y hacían todo aquello que ellos decían que era bueno. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese, porque esta es la evidencia, hermano, de Felipe, que era un predicador. ¿Qué era? Era esta. Óigame bien. La palabra de Dios, tiene que entender esto, porque este es el rema. La palabra de Dios, cuando es predicada, esta es la señal. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, había un arrepentimiento en sus vidas, lo que el mago no podía producir en ellos. Era un arrepentimiento. Lo que la magia nunca pudo hacer en ellos era un arrepentimiento. Recibieron el evangelio, recibieron la palabra y se bautizaban porque se arrepentían de sus pecados. Amén, aleluya. Esa es la señal que sigue a toda predicación y a todo mensaje. El arrepentimiento hacia el que el pueblo tiene cuando escucha el mensaje predicado. Esa es la señal más grande que puede hacer, que puede haber. Fíjese, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero fíjese, aquí viene algo bueno. También creyó Simón mismo, y haciéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Oigan, porque tiene que entender esto. El mago también se convirtió, supuestamente se convirtió.
Supuestamente también se bautizó. Óigame, según el mago también él estaba ahí, dijo, yo también me voy a bautizar. Yo también estaba ahí. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque después del bautismo, después de la conversión, viene el Espíritu Santo. Oiga, ese es el proceso de todo cristiano. Y sigue diciendo, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero fíjese, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea, ¿se convirtió el mago o no se convirtió? No se convirtió. Porque él lo que andaba detrás de ellos por las señales. Él andaba siguiendo a Felipe porque miraba que Felipe les ponía la mano, miraba que Felipe les ponía y los cojos empezaban a danzar, y miraba que Felipe oraba por ellos y de repente les crecía una oveja, y miraba que Felipe les ponía las manos y había milagros. Entonces el mago dijo, oh, si yo tuviera ese poder, y empezó a seguir a Felipe. Empezó a andar detrás de Felipe. Lo dice en el versículo que leímos. Cuando creyó, dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, fíjese. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea que el mago andaba detrás de Felipe, pero porque quería lo que Felipe hacía, no lo que él tenía, que era Cristo en su corazón. Y sabe una cosa, iglesia, les voy a decir una cosa, que precisamente eso es lo que aquellos hombres que se hacen llamar grandes le transmiten a sus seguidores. Y los seguidores andan detrás de ellos porque los miran que hacen milagros, los miran que hacen esto, que hacen lo otro, pero sin saber que lo hacen por magia. Oye, y este mago pensaba y quería descubrir a Felipe y dice, tengo que ver a ver cómo lo hace Felipe, por qué tiene ese poder. Y andaba investigando. Cuando miró que llegaron los apóstoles y pusieron la mano y se derramó el Espíritu, dijo, ahí está el poder. Ahí está el poder. Y entonces les ofreció, fíjese, dinero. Oiga, si en estos días estuviera el mago aquí y fuera a las iglesias de los grandes, oígame, si les daba dinero, les daban lo que ellos tenían. Sí, porque este hombre, el mago, les ofreció dinero. Pues ahorita, hermano, se vende el Espíritu Santo por dinero. Se negocia el don de Dios por dinero. Pero en este tiempo no se negociaba. En ese tiempo no se vendía. En ese tiempo, y le voy a decir una cosa, no se puede vender. No se puede vender. Lo que ellos dan no es el Espíritu Santo. Lo que ellos dan es el arte de magia. Eso es lo que ellos venden. La magia que ellos saben hacer. Entonces dice que este hombre les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Óigame bien. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Óigame, vamos a imaginarnos a Pedro, hermano, que llegue a una iglesia de la prosperidad. Y vamos a llegar que Pedro llega ahí y que le ofrezcan dinero para que les dé una doble unción. Que pasen y le digan, Pedro, te vamos a tirar dinero en los pies ahí, Pedro, para que tú pongas la mano sobre nosotros y recíbanos la unción, recibamos el apostolado, recibamos aquello, voy a ser un doctor. Óigame, ¿saben lo que les hubiera dicho Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque piensas que el don de Dios se compra con dinero.
Amén. Óigame, Pedro se ve indignado, porque así se indignó con este mago. Y fíjese lo que le sigue diciendo. Óigame bien, porque a un hombre de Dios, fíjese, a un hombre de Dios cuando le quieren comprar, oiga, cuando lo quieren comprar, lo hacen enojar. Pero el que no es de Dios, cuando lo quieren comprar, oiga, hermano, mire, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ok, aquí viene una enseñanza. ¿Qué le dijo Pedro? No tienes parte ni suerte en este asunto. O sea, ¿cuál asunto? En el asunto de la salvación. Amén. En el asunto del Espíritu Santo. O sea, tú no eres parte del Espíritu Santo ni de la salvación, le dijo Pedro. Así le dijo Pedro. Tú no eres parte, le dijo. Y fíjese lo que dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, aquí viene una gran enseñanza. Toda persona, póngame atención, toda persona que quiera comprar el don de Dios, su corazón no es recto delante de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que todo aquel, fíjese, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, el ofrecer dinero por un don, eso quiere decir que tenemos un corazón que no es recto, un corazón que no es digno del Señor. Dice, óigame, arrepiéntete pues de esta tu maldad, oiga, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese, arrepiéntate, dice pues, arrepiéntete de tu maldad. Entonces, aprendemos dos cosas aquí. Una, que el querer comprar el don de Dios, eso indica que no tenemos un corazón recto. Otra, de que tenemos maldad. Son dos cosas que Pedro le enseña al mago y le dice, mira mago, tú quieres comprar el don de Dios, tu corazón no es recto. Tú quieres comprar el don de Dios, hay maldad en ti. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, muchos en estos días enseñan que no. Muchos en estos días dicen que no. Que si usted le da a Dios, Dios le va a dar. Eso enseñan ellos. Si usted quiere un milagro, de tanto. Pero entonces, si eso fuera cierto, Pedro le hubiera vendido a este hombre lo que él estaba pidiendo. Ahora, el verdadero evangelio que estamos predicando es el que no se vende. Hay otro evangelio que sí se vende y sí se negocia y sí se comercializa con ese evangelio. Pero el evangelio puro y santo de Dios no tiene precio. No tiene precio. Amén. No hay nada en el mundo que tenga el valor para comprar el evangelio de Dios. Amén. Aleluya. No hay. Gloria a Dios. Y no tiene precio. Miramos, sigue leyendo. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, Pedro era un hombre espiritual. Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando vino aquel mago queriéndolo comprar, Pedro lo miró y el Espíritu Santo le reveló y escudriñó lo más profundo de aquel hombre. Y le dijo, mira, tú estás en una amargura y en una hiel y estás en una prisión. Todavía estás cautivo, no has sido libre. No has sido libre. Todavía sigues estando ahí. Entonces, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entendió el Simón, oigan, si el Simón entendió que él había regado y entendió de que no era como él pensaba que se hacían las cosas. A ver, ya voy a terminar porque el tiempo se me está acabando. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hasta ahí cerramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos? Predicar el evangelio, anunciar el evangelio, soltar la palabra de Dios,
compartir los mensajes, hay que seguir predicando, hay que seguir hablando, hay que seguir esforzándonos, hay que seguir en el verdadero, puro evangelio de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar, póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias le damos en esta noche porque usted ha sido bueno, Señor. A usted le damos toda honra y le damos toda gloria porque usted se la merece, Señor. Bendito sea su santo nombre, Señor. Bendito sea su santa palabra, Padre. Bendito sea su evangelio, Señor, y su mensaje, Padre. Bendito sea, Padre Santo del cielo, esa preciosa palabra que usted ha dejado, Señor, escrita, Padre, y que usted ha dejado en nuestro corazón, Padre Santo del cielo. Y esa palabra la soltamos, Señor, por los aires. Esta palabra, Señor, la soltamos por estos medios de comunicación, Señor, y aquellos hogares, aquellas familias, aquellos hombres, Señor, que tienen una necesidad espiritual. Que sea usted, Padre Santo de la gloria, entrando en su corazón, Padre, trayendo paz, trayendo consuelo, esperanza en estos momentos, Señor, de necesidad, en estos momentos de debilidad, en estos momentos de enfermedad. Su palabra, Señor, no vuelve vacía. La soltamos, Señor, soltamos el evangelio puro y verdadero, Señor. Aquel que fluye, aquel que trae señales, aquel que sana, aquel que restaura, aquel que limpia, aquel que convence al pueblo de pecado, Señor. Ese evangelio lo soltamos por los aires, Padre bendito. Que fluya, Padre Santo del cielo, y rompa cadenas y ataduras, ligaduras, enfermedades, Padre bendito, sean sanadas. Oh Padre bendito de la gloria, que sea usted glorificándose, Padre, de una manera especial, Señor, en esta noche, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos, Señor, por su pueblo, oramos, Señor, por su iglesia, oramos, Señor, por este pueblo, oramos por todos los que están esparcidos, Padre bendito del cielo, que ahí donde ellos están, Padre, el evangelio está llegando y está entrando, Padre. Oh Padre bendito, la comida, el pan se está sirviendo, Señor. Oh Padre Santo del cielo, aquellos que fueron esparcidos, Padre, aún donde ellos están, Señor, están siendo alimentados. Oh, mi alma te alaba, Señor, y mi alma te bendice, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Oh, bendito Espíritu de Dios, le pidemos, Señor, que así como las señales siguen a su mensaje, Padre, las señales, Señor, en aquellos que me están viendo que tienen necesidad de un milagro, en el nombre de Jesucristo, Señor, que sea usted haciendo milagros, que sea usted sanando, que sea usted libertando, que sea usted, Padre, curando, sanando toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. A usted le damos toda gloria, Padre. Gracias, Señor, te alabamos, hay poder en su nombre. Así, amado hermano, Dios me lo bendiga. Fue un placer traer esta enseñanza, esta predicación. Los sigo saludando, amén. Estamos orando, no se desconecte, no escuche cosas que no sean el evangelio. Siempre esté alimentándose de la palabra de Dios y Dios lo guarde, Dios lo cuide. Lo esperamos de nuevo el viernes aquí por medio de este medio de comunicación, amén. Dios me los bendiga a todos.